Bueno, pues empezamos y saludamos como siempre a nuestro coach, a Diego Palomares. Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Fenomenal. ¿La semana bien? ¿El fin de bien? Muy bien, muy bien. Todo Nada bien. más, con este calorcito ahora no sabemos si hay frío o calor o qué hay. Tenemos varios veranillos de San Miguel, parece. Bueno, eso está bien. Eso está bien, hombre, se agradece, que luego nos quejamos mucho del frío. Totalmente. Eso es verdad. Hoy venimos a hablar de algo bastante curioso, bastante interesante, y para ello, bueno, pues tenemos a protagonista, a nuestro invitado, que nosotros, que es Luis Miguel Ortiz. Decía yo al principio del programa que vamos a hablar de inversión racional. Luis Miguel es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y cuenta con un máster en Value Investing. Que bien lo pronuncio, macho. Claro. Y ahí teoría... Con ventaja, más con ventaja. La verdad que sí. Soy alumno aventajado en este sentido. Y teoría de ciclo económico. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí a charlar un ratillo, lo que me dejéis. Claro. Muy bien, podemos hablar largo y tendido, así que sin problema. Sí, vamos a hablar de eso, ¿no? De inversión racional, ¿no? Bueno, hay que decir que viene de Tomelloso, o sea, es de Tomellosero Broker, fíjate, bien. ahora acabo de bautizarlo, pero me encanta, ¿no? Lo de la inversión racional, y hablábamos viniendo para acá, para la radio, de esa inteligencia financiera, y preguntarle a Luis Miguel cómo nació este proyecto y a qué se debe, ¿no? ¿Qué es lo que busca, el objetivo? Pues el proyecto viene desde hace un año y algo. Yo trabajé durante más de 9 años como broker financiero, en el que encontraba muchísima cultura financiera de base en la gente de a pie, y que a partir de ahí pues me decidí a montar este proyecto, a lanzarme a la aventura. Tuve una acogida tremenda porque ya durante todo este año pues hay más de 3.000 alumnos en lo que es la comunidad racional, y en el proyecto Pioneros, que es nuestro proyecto avanzado, en el que enseñamos desde cero hasta un nivel avanzado a la gestión de tus finanzas personales, tema de inversiones. La gente le da mucho miedo la inversión en bolsa, le da mucho miedo lo que es la planificación financiera, tratar con brokers, con intermediarios financieros, fiscalidad. Pues todo eso lo enseñamos en lo que es inversión racional, y es un proyecto que de verdad merece la pena para la gente que a lo mejor pues no tiene ni idea de cómo gestionar su ahorro, que tanto tiempo y esfuerzo se tarda en conseguir, y la verdad es que la gente lo ha cogido muy bien, tanto en las redes sociales como también en lo que sería la propia web nuestra, que está teniendo un tráfico muy grande, y la verdad es que muy bien, muy bien. Decías, Luis, que uno de los objetivos es luchar contra la incultura financiera. ¿Por qué hay tanto desconocimiento? Porque, claro, lo primero que pensamos quizá es, bueno, pues dejemos este tipo de temas para la gente que sabe y que me gestionen realmente mis ahorros y mi dinero. ¿Por qué hay tanto desconocimiento, piensas tú? Pues porque la educación de base es desastrosa. Es decir, tanto en las escuelas como en las universidades, la gente de a pie no tiene ni idea de cómo gestionar sus ahorros. Incluso gente que me llega con grandes profesiones, que les ha ido muy bien, que han ganado muchísimo dinero, pero que una vez que tienen esos ahorros en la cuenta bancaria, se dejan asesorar por el primero que llega, por el primer intermediario que llega. Y yo he trabajado también en banca, he trabajado en brokeraje, y me doy cuenta siempre de este cometido. Además, es muy costoso, aunque parezca que son pequeñas comisiones. Esas pequeñas comisiones a largo plazo y de interés compuesto pues te hacen muchísimo daño, y es verdaderamente importante invertir en tu formación para que, entre otras cosas, tomas todo el control de tus finanzas personales y no tome el control otras personas ajenas que no te puedes fiar. Importantísimo. Claro, has creado una comunidad, ¿no? Hablabas del proyecto Pionero, ¿no? ¿Qué es lo que busca esa comunidad? ¿Qué beneficios tiene estar ahí? Pues mira, el tema de la comunidad racional salió justo cuando en plena pandemia dije, venga, voy a montar un proyecto que vaya a ayudar a un montón de gente, y además, como están confinados en casa, se estarán aburriendo, así que vamos a hacer algo por la sociedad. Y creamos la comunidad racional, en el que se enseña desde cero a gente que a lo mejor no tiene ni idea, y es totalmente gratuita. Te metes en inversionracional.com y ahí puedes acceder a la comunidad racional gratuitamente. Creo que hay más de 8 horas de contenido gratuito para gente que quiere iniciarse. Y por otro lado está el proyecto Pioneros, que es ya de pago, pero que en este caso se les enseña ya todas las herramientas para que cualquier persona de a pie pueda, entre otras cosas, invertir por sí misma sin necesitar a nadie. O sea, el objetivo puro y duro es que les sirva solo, esa formación no solo les sirva para ellos a nivel personal, sino que les sirva también para su familia y toda la gente de su alrededor, y que cambie la vida de muchísima gente que tienen. Porque una vez que tú aprendes a gestionar tus finanzas, es que es un antes y un después. Lo estábamos hablando antes, que es que no tiene nada que ver. Es que una vez que ya... Es que cambias la mentalidad completamente. No tiene nada que ver. Decíamos que uno de los objetivos, Luis, es gestionar esos ahorros de manera racional y de manera segura. ¿Cómo lo conseguimos? Quiero decir, ¿qué de particular tienen estos programas formativos? ¿Qué es lo que enseñáis? Pues, entre otras cosas, se enseña muchas veces, cuando te hablan de la palabra invertir en bolsa, te suena a ludopatía.
¿Te suena el lobo de Wall Street? ¿Te suena a...? Que Hollywood ha hecho mucho daño. Sí, hace daño. Y es todo lo contrario. O sea, nos fijamos más en mentes como Warren Buffett, como Charlie Munger, como un montón de grandes pensadores, y uno de los grandes pensadores de nuestra época, y además es la cuarta persona más rica del planeta, y lo ha hecho a través de largo plazo, de paciencia, de analizar bien las empresas, entre otras cosas, de conocer la contabilidad que hay detrás. Incluso mucha gente, como estamos en Ser Empresarios, muchos de nuestros alumnos son empresarios y que me dicen, oye, te tengo que ser sincero, yo vine aquí para aprender a invertir, pero me he ido, entre otras cosas, sabiendo mejor cómo gestionar mi empresa, porque yo les exijo a otras empresas X parámetros para poder invertir en ellas, y sin embargo la mía es un desastre y no cumple ninguno de ellos. Por lo tanto, a nivel financiero es completamente vital la cultura financiera, y ya no solo para invertir, sino también para tu día a día. Ahora que has hablado de los empresarios, ¿no? ¿En qué podemos invertir o en qué pueden invertir los empresarios? Y luego también, ¿qué recomendaciones les das a estos empresarios con el momento actual que estamos viviendo, claro, enfocado todo a lo que es el sector financiero? A ver, pues ahora mismo tecnológico es lo que lo está petando y lo va a seguir petando seguro, porque los márgenes son amplísimos, porque tienen poca deuda, porque además empresas como Alphabet, como Facebook, como Salesforce, como un montón de empresas que utilizamos en el día a día los empresarios. Y en cuanto a tema de recomendaciones, pues a ver, te viene una persona que está residiendo en Barrio Salamanca, en Madrid, que se montó un proyecto desde Tomelloso a nivel digital, y que la verdad es que que den el paso a lo que es el tema digital, a crear contenido, y que de verdad merece la pena, porque el coste es mínimo, el esfuerzo es máximo, pero la recompensa es aún mayor. Decíamos que hay un desconocimiento brutal en todo esto de la cultura financiera. Yo creo que se demuestra también, Luis, que con todo esto la formación, la educación es fundamental. Sí, tal cual. Y en este apartado financiero también. Sí. Hasta ahora, ¿qué feedback has obtenido? ¿Qué es lo que te ha dicho la gente que ha querido formar parte de Inversión Racional? Pues están como locos. Están encantados. Y no, a ver, yo, pues a lo mejor dirán, no, que por conflicto de intereses está feo que lo digas tú, ¿no? Pero es que están como locos porque mucha gente, sobre todo, es que ni concebía que pudieran tomar las riendas de sus finanzas personales, que se le han puesto todo tan difícil. Es igual que cuando quieres emprender y tú estás trabajando por cuenta ajena. La gente te dice, tus jefes te dicen, no lo puedes hacer porque es difícil, porque esto, lo mismo te pasa con la inversión. Te llega el empleado de banca y te dice, no lo puedes hacer, esto es difícil, déjanoslo a nosotros. Y al fin y al cabo te estás perdiendo dos mundos que te van a cambiar la vida completamente. Una, el control de tus finanzas personales, que a largo plazo te van a prepararte para tu jubilación, porque la jubilación estatal está como está. Y lo segundo, que a nivel de empresario también, pues te sirve para liberarte, y yo muchas veces digo que te quitas un peso de encima. Es como que ya llega un punto en el que cuando tú controlas bien y tienes el conocimiento, todo lo demás llega, pero tienes que dar el paso, tienes que tomar acción, si no es imposible. Oye, ¿qué errores? O bueno, ¿qué error fundamental es el que has visto generalmente que a los emprendedores o a los empresarios dice, mira, este es el error garrafal que siempre cometen, ¿no? El primero es no crearse una marca personal. Sí, que fíjate lo que tiene que ver, ¿no? Pero es valor para ti. Sí. O sea, pero los empresarios yo creo que desechan mucho, y ahora estamos en el mundo de la influencia completamente, y te metes, casi todo el mundo está consumiendo horas y horas y horas de contenido de manera gratuita. Y además esa marca personal te da flexibilidad para que toda una comunidad te siga y puedas crear nuevos productos de lo que sea, en el nicho que estés, y a nivel de empresario yo creo que es uno de los grandes olvidados. Y otro es el tema del desarrollo tecnológico, que tiene una escala muchísimo más grande que el personal. O sea, lo que estábamos hablando, por ejemplo, de campañas en Facebook, en Google, eso te da miles y miles de impresiones frente a, por ejemplo, tener una simple tienda en la que te pasa un tráfico limitado de gente. Todo esto lleva consigo a que los empresarios, yo les recomendaría que den el paso a lo digital, a crear contenido, a crearse una propia marca personal o una propia marca más allá de lo que sería la publicidad convencional, que también. Y yo creo que va a merecer muchísimo la pena. A mí por lo menos me ha ido bastante bien, y uno de los proyectos, este proyecto de Inversión Racional, no necesito financiación externa de ningún tipo, porque la propia gente con tu marca personal confía en ti y apoya el proyecto, y además, como a nivel digital es mucho más barato poder llevar esto a cabo. Y lo mismo cuando vas a invertir. Cuando vas a invertir, si vas a invertir en ciertas empresas, te das cuenta de cuáles son las que necesitan de capital fijo fuerte
y cuáles las que no. Y las que no son las que vuelan, se llama apalancamiento operativo, que es un término muy técnico, pero que tienen pocos costes fijos, los variables se adaptan muy bien y con el tema de Internet la escalabilidad es tan bestial que lo que son los ingresos y los beneficios se disparan y son antifrágiles y además es una cosa vital para cualquier negocio el tema de adaptarse a este nuevo paradigma que está llegando. Ajá. Decíamos que hay varios problemas. Está por un lado la subida de precios. También tenemos los intermediarios financieros, con el que hace que nos dejemos mucho poder adquisitivo por el camino. Las pensiones públicas. Sí. Pero a mí me gustaría preguntarte, Luis, si todo esto del mundo de las finanzas, de invertir en bolsa, que es lo que comentábamos al principio, que parece que nos da mucho miedo lanzarnos, ¿es tan complejo como parece? No. ¿Por qué? No, porque hay que explicarlo bien, ¿no? No rotundo. Es un no rotundo, además. Yo creo que, yo siempre digo una cosa, aprender contabilidad sé que es pesado, ¿vale? A la gente cuando tú le hablas de números dices, déjame en paz. Pero muchas veces aprender la contabilidad ya es solo personal. Hay varios libros, hay un libro que mucha gente lo critica, pero es Padre Rico, Padre Pobre, que ha cambiado a millones de personas, de Kiyosaki, de Robert Kiyosaki, y ha cambiado a millones de personas, entre ellas a mí, cuando lo leí en la universidad, por el simple hecho de que cuando tú aprendes a saber cuáles son los activos que te dan dinero, cuáles son los pasivos que te quitan dinero y cómo tienes que ahorrar para aumentar esos activos, a partir de ahí la cosa completamente cambia. Y llega un punto en el que si la gente se centra en ahorrar, en aprender a invertir, y además no es tan difícil, es bastante fácil una vez que lo haces, pero la cuestión es que no te tienes que dejar asesorar por gente que a lo mejor no tiene los mismos incentivos que tú. Y ese es uno de los problemas que tiene la gente, que confía en ciertas personas que a lo mejor sus incentivos no son los tuyos. Y eso es lo único que yo sí que daría como recomendación para la gente que empieza. Oye, comentábamos que uno de los problemas es la subida de precios, la inflación. Sí. Por la experiencia que tienes, eres muy joven todavía, Luis Miguel, pero a mí personalmente o particularmente me parece que los precios no paran de subir en España. No sé si tú tienes la misma percepción. Ahora están cayendo. Genera un problema. Ahora está cayendo. Ahora están cayendo, pero ¿y es un buen momento para invertir, por ejemplo, ahora con todo lo que está cayendo? A ver, el tema COVID? de la inflación, la subida de precios del consumo, pero en los precios del consumo abarca ciertos puntos que no están, por ejemplo, los impuestos no están incluidos ahí en el IPC y otros alquileres, etcétera. Hay otras cosas que no están incluidas. Y el tema de que cuando hay una subida de precios, lo primero es vital. O sea, tú para tener algo de dinero ahorrado, ese dinero ahorrado lo tienes que aprender a invertir por lo menos por encima de la inflación, porque si no estás perdiendo poder adquisitivo. Si no, ese dinero, si tú esa frase que dicen donde mejor está el dinero es debajo de un colchón, eso es una falacia total, porque debajo del colchón, si estás perdiendo una media que hay de inflación al 2% anualizado en Europa, y en Latinoamérica ni te digo, yo tengo gente de Venezuela, de Argentina, alumnos que están con inflaciones del 30-40% anualizado. Es una borrada. Locuras. ¿Qué pasa? Que a esa gente lo primero que tienes que hacer es irte a una divisa más fuerte a invertir. Nosotros, por suerte o por desgracia, pues tenemos el euro y es una divisa fuerte y por lo tanto ese 2% mínimo. Bueno, pues tú vas al banco, te ofrecen por tus productos de ahorro, ¿cuánto? ¿Un 0,5%? ¿Un 0,3%? ¿Un 0,2%? Estás perdiendo poder adquisitivo. La gente dice que porque te den algo de dinero, no, yo tengo los mismos 1.000 euros y pasan 5 años y siguen estando los 1.000 euros en la cuenta bancaria. Sí, pero el poder adquisitivo de esos 1.000 euros no es igual. Claro, está claro. No es el mismo. Por lo tanto, yo creo que el primer enemigo que hay que luchar es contra el enemigo silencioso, que es la inflación. Y por eso es de vital importancia que la gente adquiera cultura financiera, para por lo menos no dejarse llevar por esa erosión paulatina de tu poder adquisitivo. A partir de ahí ya vamos a más rentabilidades, más riesgo también, vale, pero por lo menos cubrir eso. Y la gente, yo creo que el 80-90% de los inversores en España, por no decir más, no cubren esa barrera del 2%. Yo iba a preguntar antes una pregunta personal, ¿y cómo a uno de estos mellosos le da por meterse a broker? A ver, cuéntanos. ¿Cómo despertó aquello? Pues yo, en verdad, estaba estudiando en Alicante, en la Universidad de Alicante, y me acuerdo que empecé a leer un montón de libros sobre bolsa, lo que era trading a corto plazo también, análisis técnico, pues cosas que los que saben algo de bolsa pues controlarán. Y me di cuenta de que poco a poco pues necesitaba introducirme un poco más en ese mundillo y empecé ya a optar por meterme más a lo que yo empecé a mandar
currículum a todos los brokers que había y que conocía en España y con 24 o 25 años ya me cogieron en un broker en alemán para trabajar en Valencia y hasta ahí estuve durante 7, 8 años aprendiendo hasta que llegó un punto en el que tenía que liberarme yo y enseñar de manera libre lo que yo sabía. Y me sirvió, entre otras cosas, para conocer también la cara B. Claro. Que eso es lo importante. Hay que saber de todos los zonas. No, es que primero es que tú sepas invertir, muy bien, pero es que luego está la cara B, que es que dentro de esa inversión hay un montón de gente que quiere pincharte la bolsa. Es decir, tú llevas un ahorro ahí en una bolsa y de repente empiezan a darte con el cuchillito una bolsa, otro. A quitarte un poquito, ¿no? Claro, y ahí es donde te dices, oye, que estoy como empecé. Por lo tanto, es de vital importancia eso, de conocer todo el ecosistema. Lo bueno es que ya con esto del avance digital, yo cuando empecé en 2011 a trabajar como broker, no había este avance como ahora, que yo puedo estar desde mi casa, en Tomelloso, enseñando a gente que está en Uruguay, que está en México, que está en Barcelona, que está en Alcázar, por un ejemplo. O sea y esa es la gran ventaja y además el ahorro de costes que también hace que tengamos una libertad completa y lo bueno es que además el proyecto no está financiado por ninguna entidad financiera. Por lo tanto, esto hace que sea completamente neutral. Qué bueno. Mucho mejor. Y eso solo lo puede hacer las nuevas tecnologías y la influencia de ahora. Antes era completamente imposible. Oye, diste este paso, Luis Miguel Ortiz, que es además un ejemplo de los muchos emprendedores con los que contamos en la provincia. Y de talento aquí. Por supuesto, y lo ponemos aquí en valor. Fundador, como decimos, de Inversión Racional, pero a nivel particular, a nivel personal, Luis, no sé si tienes pensado embarcarte en algún otro proyecto o te acapara todo esto el tiempo suficiente en tu día a día. Mira, es una locura. Yo lo estaba hablando el otro día, lo difícil que se pone algunas veces escalar un negocio. Es decir, yo actualmente ya necesitaría 3 personas trabajando conmigo, o 4. Y ahora mismo estoy haciendo malabares entre yo y otros 2, 3 personas que me ayudan, pero a nivel... Yo siempre digo que este mundo digital sería un punto en el que se debería de trabajar más y dar más facilidades, porque mucha gente, mucho talento joven se está yendo fuera de España solo exclusivamente porque pueden trabajar desde cualquier lado del mundo. Claro. Y muchas veces esas trabas burocráticas o fiscales que hay para poder desarrollar ciertas ideas llega un punto en el que se tendría... Yo lo estaba hablando con Diego antes de entrar aquí, yo decía, madre mía, si Castilla-La Mancha dejara de verdad que la gente joven empezara a innovar, que les diera ayudas y que la red, como si dijéramos, a ver... que hubiera velocidad de datos, que hubiera, entre otras cosas, posibilidad de que desde tu casa pudieras hacer un streaming a la otra parte del mundo y que hubiera un acceso fácil y sencillo a lo que es la banda ancha en todos los pueblos de Castilla-La Mancha. Y además incentivación fiscal para que hubiera más empresarialidad en ese sentido, repoblaría, pero pueblos y pueblos de aquí... Nos sería mucho mejor. Claro, sí. Por eso, aquí hay un ejemplo. Claro, buenas recomendaciones para terminar, ¿no, Kevin? Venga. No, que buenas recomendaciones. Claro, sí, a no ser de que, claro, como emprendedor, añade algo más y ¿dónde te pueden encontrar? Sí, venga, pues nos movemos, tenemos una comunidad bastante grande, es nicho, pero que todavía estamos creciendo muy fuerte, que es en Twitter. Si buscáis @LuisMiguelValue, podéis encontrar ahí que publicamos un montón de hilos, de contenido, de finanzas, para la gente que no sepa. Luego también, si os metéis en inversionracional.com, pues ahí tenéis acceso tanto a la información de lo que sea la comunidad racional, como también al proyecto Pioneros. Y ahora nos estamos expandiendo también a YouTube y a otros sitios, pues lo que da tiempo y lo que más valor aporte a la sociedad. Por supuesto. Bueno, pues nos quedamos con eso y con las recomendaciones que nos ha aportado aquí el fundador, como decimos, de Inversión Racional, Luis Miguel Ortiz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Nada, gracias a vosotros. Diego, hasta la semana que viene.